Hola, es un privilegio poder llegar a sus vidas por medio de este medio que Dios nos ha dado y quiero hablar hoy acerca de cómo llegar a la nueva generación usando los medios digitales. Pues hace muchos años, cuando estaba en el seminario en 1986, para ser más exacto, tuve el privilegio de oír a uno de los grandes predicadores de los jóvenes de ese entonces. Él era Winky Pratney. Recuerdo que él trabajaba con juventud, con una misión. Y él nos estaba mostrando cómo la nueva generación pensaba de manera diferente, porque estaba acostumbrada a ver las películas. Y en las películas no se muestra todo lo aburrido. Por ejemplo, él decía, una persona en una película, digamos James Bond, decía, me voy para África. Y en la próxima escena ya estaba en África. No nos mostraba que tenía que sacar la visa, que tenía que vacunarse, que tenía que comprar los pasajes, ni el vuelo largo. No, simplemente de una imagen se iban a la otra. Y recuerdo que en ese entonces hablaba de lo importante que es tener diferentes cámaras y saltar en 10 a 15 segundos de una cámara a la otra. ¿Por qué? Porque la generación o los jóvenes en ese entonces estaban acostumbrados a películas en donde la escena saltaba de un lugar hacia otro. Y luego él nos dijo, si vamos a una iglesia a oír a un predicador, es aburrido, es largo y toma como 15 minutos ilustrando un tema y pierde a los jóvenes. Pero imagínense, si esto fue hace casi 40 años, ¿cómo será hoy llegarle a la nueva generación? Si estamos viviendo en el tiempo del Twitter, en donde los mensajes tienen que ser cortos. ¡Qué bendición es el Twitter! Porque nos enseñó a predicar corto. O estamos viviendo en el tiempo de Instagram, en donde la gente necesita imágenes. ¡Qué bendición es el Instagram! Ahora, en nuestra iglesia tenemos unos predicadores impresionantes. Todos usan el recurso de lo visual. Yo quizás soy el que menos lo usa porque pues predico tanto, no tengo tiempo para usar tanto lo visual. Pero los mensajes de esos predicadores que usan imágenes o que usan objetos aquí arriba quedan para siempre en nuestra mente. Entonces, nosotros como predicadores, como iglesias, tenemos que usar estos recursos. Pero antes de hablar de eso, quiero darles un mensaje de esperanza. Porque muchos no tienen todos los recursos que Dios nos ha dado hoy. Pero quiero recordarles que lo que hoy somos como iglesia no fue algo que se dio hace 25 años cuando iniciamos. No, al comienzo no teníamos nada. Por eso no menosprecien las cosas pequeñas, dice Dios en su palabra. Aunque yo soy un visionario, nunca me imaginé que tendríamos una iglesia online tan grande. Nosotros tenemos más de 1.7 millones de suscriptores en nuestra página de YouTube. Nuestras prédicas, nuestras reuniones en vivo son vistos por más de 120,000 personas por semana. Son cifras reales de Facebook, de Livestream y de YouTube. De esos 120,000, 55,000 nos están viendo en vivo. Luego, esas reuniones le sacamos la prédica y nuestras prédicas tienen vistas de entre 20, 30,000 hasta 3,5 millones de vistas. También nuestro tiempo de oración.
que son los martes y los jueves a las 6 de la mañana, de 120 a 200,000 personas se conectan. Yo soy más conocido en el mundo por nuestra oración que por mis predicaciones. A veces me encuentran personas en Paraguay, en Los Ángeles o en España incluso, y me saludan. Oh, yo me conecto a su oración. Pero ¿cómo llegamos a ser tan grandes? Pues todo tuvo un inicio muy pequeño. Ahora, muchos en el mundo creen que las iglesias online más grandes están en Estados Unidos, pero no es así. Están en Latinoamérica. Después de Dante Gebel, que ese sí es una cosa sobrenatural, nosotros somos en el mundo la segunda iglesia con más seguidores. Y cuando muchos oyen nuestros números, dicen cosas como, eso lo lograron porque tienen plata. Y no es así. Lo que nosotros tenemos es el resultado de nuestra fidelidad en el principio. Por eso no menosprecien los pequeños inicios. Muchas de las grandes ideas que nosotros tenemos como iglesia son el resultado de oraciones no respondidas. Esto suena raro, pero lo voy a explicar. Yo soy el hijo de un misionero. Y por eso nosotros no teníamos mucho dinero. Y esa fue una oración no respondida. ¿Por qué? Porque gracias a que no hubo mucho dinero en casa, yo tuve que trabajar desde muy chiquito. Yo tuve que traducir cartas para Visión Mundial, Compasión y otras así. Y eso fue una bendición. ¿Por qué? Porque pude desarrollar muy bien los dos idiomas, tanto el inglés como el español. Tuve que aprender a escribir en máquina porque no había ni siquiera computadores en ese entonces, y yo escribo muy rápido. Tuve que aprender a escribir muy bien el español. Y lo que en su momento era un problema, el no tener plata, fue algo que Dios usó para bien. Porque yo no sería mucho de lo que soy hoy de no ser por una oración no respondida. Por eso Romanos 8:28 dice: Dios dispone todo para nuestro bien. En la iglesia a la cual yo asistía, no había instrumentos musicales contemporáneos. Y yo, siendo joven, yo veía que en el mundo estaban grandes orquestas espectaculares y en la iglesia no. Pero luego tuve el privilegio de traducirle a grandes bandas musicales que venían a Colombia. Y Dios usó eso para poner un sueño en mí. Lo que yo siempre he llamado una insatisfacción santa. Yo quiero tener una guitarra eléctrica, un bajo eléctrico, una batería. Yo quiero tener buenas voces en la iglesia. Pero la iglesia no estaba dispuesta a hacer esa inversión. Y esa oración no respondida la usó Dios para poner ese sueño en mí. Y por eso yo comencé a trabajar duro, a hacer dinero, con el único objetivo de comprar los instrumentos musicales para la iglesia. Y yo no hubiera imaginado que eso Dios lo iba a usar después para construir nuestra iglesia que es tan grande. Y es una iglesia en donde tenemos músicos impresionantes. Por eso, muchas de nuestras grandes ideas son simplemente el resultado de oraciones no respondidas. El lugar en donde está ubicada nuestra iglesia, detrás hay un laboratorio en donde podríamos construir un auditorio para 20,000 personas. Llevamos más de 20 años orando por ese laboratorio, pero Dios no nos lo ha dado. Es una oración no respondida.
Pero gracias a eso, nosotros ¿qué hicimos? Pues tenemos 8 reuniones un fin de semana. Aprendimos a usar la tecnología. Aprendimos a usar las pantallas, las cámaras, a ser recursivos. Aprendimos también o Dios nos mostró por medio de esto que teníamos que llevar la iglesia a diferentes lugares de la ciudad. Por eso, cuando Dios no responde una oración, pregúntenle ¿por qué? Cuando iniciamos la iglesia, tampoco teníamos dinero para los equipos, ni para los instrumentos musicales, ni para las cámaras, ni para el sonido. Y eso Dios lo usó para que yo mismo construyera el sonido de la iglesia. Los primeros 10 años, los parlantes que eran así grandotes, los construí yo. ¿Y todo por qué? Porque cuando yo era niño, tuve un amigo que era muy ingenioso. Y él había diseñado sus propios parlantes. Y me enseñó cómo funcionaban los parlantes. Me enseñó lo que era un parlante de 3 vías, lo importante que era el crossover. Y de todo eso yo lo apliqué. Pero al comienzo era un sonido muy casero. Entonces obviamente se rompía el tweeter. Y el tweeter en un parlante es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que le da distancia. Es lo que hace que el sonido sea claro. Voy a muchas iglesias en donde casi siempre el tweeter está roto y el sonido es malo. Pero todo esto es porque muchos pastores no tienen idea de cosas que son necesarias en la vida. Entonces, como se nos rompía todo el tiempo el tweeter, descubrí el famoso tweeter 21XT de Peavey. Oh, Dios bendiga a Peavey. ¿Por qué? Porque hacían cosas baratas que sonaban muy bien. Es una corneta así, grande, que no se rompe. Y aunque no es un sonido muy fino, es un sonido muy agradable al oído. Yo también diseñé el primer estudio de video en la iglesia. Y recuerdo que para esto yo aprendí de otros. Como estudié en Estados Unidos, en una universidad cristiana donde tenían cámaras y CPU y un estudio de donde se hacía todo. Yo aprendí todo. Al comienzo comencé siendo camarógrafo. Y luego, porque me afiebré tanto, me pude ser parte del equipo de producción, ¿no? Y al comienzo, porque había como un orden, se pasaba de cámaras a ser una persona que presionaba botones. Entonces el director decía, listo, cámara 1 y ¡pum! Yo era el que presionaba cámara 1. Listo, cámara 2, ¡pum! Y luego yo era el director. Y ahí había un CPU desde donde se controlaba todas las cámaras. Y todo eso sirvió muchos años después. Ahora, como no teníamos plata, comprábamos equipos muy sencillos. Yo recuerdo que lo más barato yo lo compraba. Y hoy incluso a veces es mejor tenerlo barato porque si se daña se bota y no duele tanto. Porque esos grandes equipos costosos cuando se dañan, uno piensa en todo lo invertido. Hoy tenemos un sonido o unas cámaras digitales un poco mejores que las que teníamos antes, pero no he estado dispuesto a meter mucho dinero, sino más bien a ser recursivos. Y gracias a Dios, Él nos dio un gran equipo de trabajo. Ahora, yo siempre cuando hablo acerca de la iglesia, les digo a los pastores que ellos tienen que ser lo que veo en un programa de televisión se llama Undercover Boss, el jefe encubierta. Y este jefe encubierta, ¿qué es lo que hace? Se mete en su misma empresa, vestido con barba o disfrazado para que nadie lo reconozca, porque él quiere experimentar en carne propia lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal. Es un programa buenísimo. Entonces yo le digo a los pastores, así como en ese programa de jefe en encubierta, nosotros también tenemos que hacer lo mismo como pastores.
Y tenemos que ser pastores en encubierta, undercover pastors. Es decir, tenemos que probar todo lo que se está haciendo en la iglesia. Sentarnos a oír la alabanza, oír el sonido, aguantar el calor si no hay buen aire. Oír nuestros mensajes y analizarlo. Quizás ir a otra iglesia para experimentar lo que nuestros hijos tienen que aguantar en la nuestra. Y analizar, el sonido es malo. La gente entra y sale, qué fastidio. Es muy largo el culto. Los mensajes no tienen un sendero, son muy aburridos. Cuando un pastor hace eso, comienza a tener una iglesia mucho más agradable, tanto para la nueva generación como también para los que asisten. Y eso es supremamente importante. Pues hoy, que es por la pandemia, nos ha tocado hacer cultos online. También como pastores tenemos que ir en encubierta y analizar nuestros programas. Yo le animo a los pastores que vean todos sus cultos online y evalúen. Y hagan preguntas como la siguiente: ¿es bueno? ¿Yo me quedaría viendo este programa? ¿O prefiero ver un partido de fútbol? ¿Cuántos se conectan? Yo hago eso. Yo miro cuántos se conectan. Tenemos 8 reuniones un fin de semana. ¿Cuántos se reconectan en cada reunión? Pero no solo eso, yo veo cuántos se conectan desde el comienzo, en la alabanza, cuántos se conectan a la prédica, cuántos se desconectan en la prédica. Porque yo quiero analizar cómo están los predicadores. Yo quiero analizar la calidad de la alabanza. ¿Están afinados? ¿Son buenos los cantantes? ¿Son buenas las canciones? ¿Es buena la predicación? ¿Qué podemos hacer para mejorarla? Por nuestra experiencia, el tiempo ideal de un culto es 1:15. Hoy, en tiempo de pandemia, nos ha tocado reducirlo el fin de semana a 1 hora. Pero para nosotros la hora ideal o el tiempo ideal es 1:15. Pero hay iglesias que duran 2 horas. Eso es eterno. ¿Y por qué duran tanto? Porque el pastor no se sienta a aguantar las 2 horas. Si el pastor lo hiciera, se daría cuenta, es demasiado tiempo. También tenemos que preguntarnos cómo es nuestro programa de niños. Tristemente, cuando se inició la pandemia, muchas iglesias no tenían un programa para niños. Y la Biblia dice, o Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. Y lo que yo digo a los jóvenes o a los pastores hoy que son muy jóvenes es lo siguiente: si usted no piensa en los niños, usted no tiene un ministerio de jóvenes. ¿Por qué? Porque es allí con los niños en donde se inicia el programa con los jóvenes. Si usted no le sabe predicar a un niño, usted no le puede predicar a un joven. Si usted no ama a los niños, usted no ama a los jóvenes. Entonces, ¿cómo está el programa de niños en nuestra iglesia? Yo mismo quedé sorprendido al ver la calidad de nuestro programa de niños. Y esto lo debo tanto al equipo que trabaja en Su Presencia Kids, que siempre han hecho un trabajo increíble. Son 6,000 niños un fin de semana. Y son 6,000 niños gracias a la calidad del programa. Pero también lo debo a los de producción, que se han asegurado de que sea algo interesante, de que sea algo llamativo. También tenemos que pedirle a otros que nos evalúen. Preguntarle a nuestros hijos, ¿qué tal la prédica? ¿Qué tal la alabanza? Y estar dispuestos a que nos den palo. Pero para esto necesitamos, si queremos llegarle a la nueva generación de manera digital, necesitamos un buen equipo de trabajo.
Y dentro de este equipo están los de producción. Porque producción es más que unas cámaras. Producción es tener personas que saben hacer las tomas, que tienen buena mano, que conocen la teoría del color. El color es supremamente importante. Y son detalles sencillos como ¿cómo hacemos que brille ese tipo blanco allá tan feo? Porque el latino tiene una piel espectacular, pero este blanco es tan difícil. Hay que manejar las luces a la perfección. Se tiene que manejar el color. Esto tiene que ver con la escenografía, las luces. Mi esposa, a mí me gustan los programas musicales, me encantan, y la razón principal es porque muchos que están allí son cristianos. Y a mí me encanta respaldar a los cantantes cristianos. Entonces siempre estoy pendiente de estos programas y los veo tanto los de Estados Unidos, los de otras naciones, como los de Colombia. Pero mi esposa no le gusta ver el programa de Colombia, The Voice de Colombia, porque dice es que los colores son horribles. Los que manejan la escenografía y el color no estudiaron la técnica del color. Son detalles que yo no me imaginaba. La mezcla de los colores es tan importante. Pero no solo eso, sino que también están los de alabanza y adoración. Durante muchos años en las iglesias se creía que la alabanza era un relleno mientras llegaba la predicación, y no es así. La alabanza y adoración es el momento en donde la presencia de Dios se manifiesta. Y por eso tiene que ser excelente. Tiene que haber unción, pero también la Biblia dice hacerlo bien. David eligió músicos y dice la Biblia que eran buenos en eso, eran buenos en lo que hacían. No es un lugar de protagonismo, no. Es un lugar en donde necesitamos que haya carácter, pero también que haya calidad. Tenemos que elegir muy bien los músicos, y por eso los músicos yo los llamo profetas, porque realmente son profetas. La Biblia dice que el que profetiza edifica, consuela y exhorta. Y esa es la función de esos 20, 30 minutos al inicio de la reunión. Es un momento en donde la gente tiene que ser edificada, consolada y a veces exhortada. Y se necesitan músicos ungidos. Y para esto los pastores tenemos que estar dispuestos a darles, a asignarles un sueldo. Son los levitas. Un levita en una iglesia no son solo los que predican. Algunos creen que son solo los que predican, no. En Israel había toda una tribu dedicada al templo. Y hoy necesitamos tanto los que trabajan con niños, los de las finanzas, los que están ahí en producción, los músicos, los predicadores. Necesitamos un equipo muy grande si queremos hacer las cosas bien. Pero lo otro que necesitamos son buenos predicadores. Y yo evalúo los predicadores. Yo predico un fin de semana sí, uno no. Y los miércoles uno sí, dos no. Porque tenemos unos predicadores excelentes, pero también porque estamos formando todo el tiempo nuevos predicadores. Pero yo evalúo que el predicador tenga carisma, que tenga factor wow, que llame la atención, que la gente los quiera oír. Pero también el contenido de su prédica debe ser bíblico, porque hoy hay muchas prédicas que no son bíblicas. Y reconozco que en este mensaje no estoy usando mucho la Biblia porque me estoy enfocando en otro tema. Estoy hablando más al equipo de producción, a cómo llegarles a la nueva generación. Pero nuestras prédicas tienen que ser 100% bíblicas. Eso es lo que predicamos. Evalúo también la teología, porque hoy hay muchos mensajes populares que logran muchos seguidores, pero que teológicamente están mal. Yo evalúo el sendero, porque un predicador debe tener un sendero.
debe ser fácil seguir lo que está diciendo. No tiene que ir hacia un propósito. En mi tiempo, cuando yo era niño, el mejor predicador en ese entonces era el hermano Pablo. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Yo de niño lo oía una y otra vez, cómo predicaba, y tuve el privilegio de ir a un seminario en donde él nos enseñó a predicar. Pero él mismo dijo que al comienzo predicaba 1 hora. Y por eso su programa de radio bajó la audiencia digamos, de 100% a un 2%. Y el dueño de la emisora dijo, usted no puede seguir. Dice, perdí la audiencia. Y le dijo, pero si me enseñas a predicar, puedes seguir. Y redujo su prédica de 1 hora a 3-4 minutos. Y recuerdo que él nos enseñó que la gente, cuando uno no puede decirle, Dios les ama, no, uno tiene que contar una historia de amor para luego decir, y ese es el amor de Dios. Y nos dio unos tips de cómo predicar impresionantes. Si pueden conseguir ese material, se lo recomiendo. Pero hoy también hay otros predicadores buenos y tenemos que aprender de ellos. Pero otra cosa que evalúo en la predicación es el fruto. ¿Qué resultado está produciendo? ¿Está llevando a la gente a la acción? Pero además de ese fruto, ¿cuántos se conectan? Porque todo eso me muestra si la persona tiene carisma, si ese es su llamado. ¿Es relevante su prédica? ¿Qué es relevante? Llegar a la necesidad de la gente. Recuerdo que hace muchos años tuvimos a Lucas Leis hablándonos acá, cuando la iglesia no era tan grande. Y fue una reunión de jóvenes, creo que tendríamos unos 2,000 jóvenes. Y él les dijo lo siguiente: quiero que escriban en un papel una pregunta que tengan acerca de cualquier tema. 2,000 papeles se reunieron en una bolsa y él metía la mano, leía la pregunta y la respondía. ¡Wow! Me pareció espectacular. ¿Yo qué hice cuando se fue? Tomé todas esas 2,000 preguntas, las recopilamos por tema y durante casi 2 años ese fue mi predic. ¿Por qué? Porque era un mensaje relevante y la gente hay que predicarle a su necesidad. Así predicó Jesús. Pero hoy muchos predican como si todos fueran fariseos. Y la gente no entiende eso. Hay que predicar como si fuera la mujer samaritana. Jesús le habló a su necesidad. Si bebes de esa agua, si sigues coqueteando, si sigues mendigando amor en los lugares equivocados, volverás a tener sed. El mensaje también tiene que ser práctico, que lleve a la gente a la acción. Por una cosa más, si vamos a entrar a las redes, es muy importante el título. Y dentro del título, yo pienso en un título que llame la atención, pero también que tenga que ver con el tema. Y he cometido errores. ¿No? A veces pongo un título muy bueno, pero no tiene nada que ver con el tema. Y cuando la gente está googleando, buscando un mensaje, si está deprimido, el mensaje, si mi mensaje tiene que ver con depresión, tiene que ver algo que el que está deprimido pueda buscarlo, pueda encontrarlo. Entonces buscar un título no es fácil. Tenemos que aprender de Reader's Digest y de otros así. A veces no me alcanza el tiempo para dar un buen título, pero cuando logro poner un buen título, lo sé por el resultado, el éxito que produce ese título. Por eso usted va a encontrar títulos como "Me gusta la cerveza". ¡Oh, eso llama la atención! Oye, ¿cómo así este pastor? Pero oigan ese mensaje y entenderán cómo encontrarla o
lo que una mujer debe encontrar en su esposo, algo así, no recuerdo en este momento. Un mensaje hace poco tenía que ver con santidad. Y si yo pongo santidad, nadie va a oír ese mensaje. Pero la pregunta que hice fue la siguiente: ¿qué prefieres? ¿Popularidad o prosperidad? Y eso lo llevé para hablar acerca de santidad. Pues ha sido un privilegio hablar con ustedes. Espero que estos tips puedan ser de bendición.